Imagina que tienes un mensaje revolucionario, una idea que podría cambiar el mundo, pero solo la compartes en un idioma que apenas se habla y en una aldea perdida en las montañas. Ese mensaje nunca llegaría a ningún lado, ¿verdad? Se perdería en el eco de ese pequeño valle. Bueno, pues esto estuvo a punto de pasarle al cristianismo primitivo. Pero entonces apareció una figura clave, un estratega brillante que entendió esto mejor que nadie: Pablo de Tarso. Él no solo se dedicó a predicar, diseñó una estrategia de expansión global que hoy estudiaríamos en cualquier escuela de negocios. Hoy vamos a desentrañar cómo Pablo de Tarso usó la tecnología, las leyes y la cultura del Imperio Romano para asegurarse de que el mensaje de un pequeño grupo de Galilea no solo sobreviviera, sino que conquistara el mundo conocido. Vamos a ver cómo la ingeniería de Pablo fue más decisiva que su teología para que el cristianismo no muriera en el siglo I. Para entender la genialidad de Pablo, primero tenemos que mirar el mapa del Imperio Romano. Mientras los apóstoles originales, como Santiago o Pedro, permanecían en Jerusalén y sus alrededores, centrados en predicar a las comunidades judías rurales, Pablo hizo algo radicalmente distinto. Levantó la vista y miró hacia el horizonte. Vio un imperio conectado por una red de infraestructuras sin precedentes. Las calzadas romanas. Estas calzadas eran el Internet de la época. Miles de kilómetros de caminos pavimentados que conectaban las ciudades más importantes del Mediterráneo, y Pablo las usó como su principal herramienta. En lugar de ir de pueblo en pueblo, se dirigió directamente a los grandes centros urbanos: Éfeso, Corinto, Tesalónica y finalmente la mismísima Roma. Estas ciudades eran los nodos de la red, los centros neurálgicos del poder, el comercio y la información. Si querías que un mensaje se hiciera viral en el siglo I, tenías que empezar por ahí. Pero Pablo no solo eligió los lugares correctos, también eligió a la gente correcta. Como señala el historiador Antonio Piñero, a diferencia de la imagen que a veces tenemos, Pablo no se dirigía principalmente a los más pobres y desamparados del campo. No. Él buscaba a las clases medias y altas de las ciudades: artesanos, comerciantes, funcionarios, personas con recursos, con redes de contactos y sobre todo con la capacidad de financiar y organizar el movimiento. Pablo fundaba pequeñas comunidades o eclesias en estas ciudades. Eran como las primeras franquicias de la historia. Él llegaba, plantaba la semilla, formaba un pequeño grupo de líderes locales y luego seguía su camino, pero no los abandonaba. Se mantenía en contacto constante a través de cartas, las famosas epístolas, que viajaban por esas mismas calzadas romanas. Creó una red internacional de comunidades interconectadas que se apoyaban, compartían recursos y difundían el mensaje de forma coordinada. Era una estructura organizativa increíblemente moderna y eficaz. Mientras el mensaje en Judea seguía siendo local y limitado, la red de Pablo crecía exponencialmente, conquistando ciudad a ciudad, gracias a la infraestructura que los propios romanos habían construido. Ahora, bien, viajar por el Imperio Romano y fundar comunidades que promovían un nuevo culto no era precisamente un paseo por el parque. Era una actividad peligrosa. Podía ser arrestado, azotado o incluso ejecutado por perturbar el orden público o por promover una religión no autorizada. Muchos predicadores de la época terminaron así. Entonces, ¿cómo es que Pablo pudo viajar tan lejos y durante tanto tiempo? ¿Cuál era su secreto? Pablo tenía un as bajo la manga, un documento que valía su peso en oro. Era ciudadano romano. Esto no era algo común, especialmente para un judío de Tarso en la actual Turquía. Ser ciudadano romano te otorgaba una serie de derechos y protecciones legales que el resto de los habitantes del imperio solo podían soñar. Era como tener un pasaporte diplomático. En varias ocasiones, cuando Pablo fue arrestado por autoridades locales, usó su ciudadanía como un escudo. Hay un pasaje famoso en los Hechos de los Apóstoles donde, después de haber sido azotado en Filipos, revela que es ciudadano romano. Los magistrados locales entran en pánico, porque habían castigado a un ciudadano romano sin un juicio justo, un delito gravísimo. Inmediatamente se disculpan y lo liberan. Esta ciudadanía le dio la libertad de movimiento y la protección legal que necesitaba para llevar a cabo su misión. Pero su genialidad no se quedaba ahí.
Pablo no solo usó las leyes romanas a su favor, también entendió que para que su mensaje fuera aceptado, tenía que ser traducido culturalmente. El mensaje original de Jesús era profundamente judío, lleno de referencias a la ley mosaica, a los profetas y a conceptos que un griego o un romano promedio simplemente no entenderían. Pablo, que se había criado en un ambiente helenístico y dominaba el griego, actuó como el primer gran traductor cultural del cristianismo. Tomó las ideas centrales del mensaje, como la resurrección y la salvación, y la revistió con un lenguaje y unos conceptos filosóficos que eran familiares para la mentalidad grecorromana. Habló de cuerpo, alma y espíritu, de la lucha entre la carne y el espíritu, conceptos que resonaban con las filosofías estoica y platónica, muy populares en la época. Adaptó el mensaje para que fuera comprensible y atractivo para una audiencia no judía. Fue una jugada maestra de marketing y comunicación intercultural. Así que, sumemos las piezas. Tenemos a un estratega que utiliza la red de comunicaciones más avanzada de su tiempo, las calzadas romanas. Tenemos a un emprendedor que funda franquicias en los centros urbanos más importantes, dirigiéndose a un público con capacidad de inversión. Y tenemos a un comunicador que utiliza su estatus legal, su ciudadanía romana, como un escudo protector y que además traduce su producto para que sea atractivo para el mercado global. Lo que Pablo construyó no fue solo un movimiento religioso, fue una organización transnacional. Una estructura sólida, bien financiada y conectada, capaz de resistir persecuciones y de seguir creciendo de manera autónoma. Esta infraestructura, esta red de comunidades que él tejió a lo largo y ancho del Mediterráneo, fue el verdadero motor de la expansión cristiana. Y aquí llegamos a un punto crucial. La teología era importante, por supuesto. El mensaje tenía que ser poderoso para atraer a la gente, pero sin la ingeniería social y logística de Pablo, ese mensaje se habría quedado en Palestina. Fue esta estructura organizativa la que permitió que casi 3 siglos después, cuando el emperador Constantino miró a su alrededor, buscando un nuevo pilar para unificar su imperio en crisis, viera en la Iglesia cristiana una institución lo suficientemente grande, organizada y extendida como para ser un aliado político viable. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo no surgió de la nada. Fue el resultado final del trabajo de base que Pablo de Tarso había iniciado 300 años antes. La Iglesia no se convirtió en una fuerza dominante solo por su fe, sino porque tenía una estructura de poder. Fue la ingeniería antes que la teología lo que preparó el terreno para que una pequeña secta judía se convirtiera en la religión del Imperio Romano y eventualmente en una de las fuerzas más influyentes de la historia mundial. La estrategia de Pablo fue la que, en última instancia, salvó al cristianismo de la irrelevancia. Este increíble poder organizativo que desarrolló la Iglesia primitiva es también lo que le permitió absorber y reinterpretar siglos de cultura pagana, integrando sus símbolos, fiestas y rituales de una manera fascinante. Es una historia de luces y sombras, de poder y de fe, que detallo capítulo a capítulo en mi libro, Entre luces y sombras, revelando los misterios de la Navidad. Si quieres entender cómo terminó esta historia, cómo se forjó la civilización occidental sobre estos cimientos, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y si quieres profundizar ya mismo, puedes conseguir tu ejemplar de libro en el enlace que encontrarás aquí abajo en la descripción. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.